La vida tal como la experimentamos no sucede allá afuera. Nuestro mundo externo es un reflejo de un mundo mucho más sutil pero inmensamente poderoso. Estamos hablando del mundo mental y hoy vamos a hablar de las 7 leyes mentales que rigen nuestra experiencia, nuestro destino y nuestras emociones. Y con ello, cada una de nuestras decisiones. Y entender esto no es solo conocer, es acceder a una nueva forma de vivir. Porque cuando tú estás alineado con estas 7 leyes mentales, no solo fluyes con la vida, sino que te conviertes en co-creador consciente de tu realidad. Y es que recuerda que vivimos en un universo mental. Y como decía el Kybalión, todo es mente, el universo es mental. Esa no solo es una idea filosófica, sino que es una premisa operativa. Comprenderla te cambia, te ordena, te empodera. Hoy te invito a mirar hacia adentro para entender cómo funciona este mapa invisible y comenzar a usarlo a tu favor. Así que buenos días, bienvenidos a Vida Plena Online, bienvenidos aquí a Radio Coaching y estoy muy feliz y emocionado de estar hoy aquí para hablar de uno de los temas que más me emocionan y que son las 7 leyes mentales. Y es que cuando nosotros vamos por la vida, nadie nos enseña esto y entonces parece que todo es caótico y no hay sentido en la vida, en muchas cosas, en el hacer. Pero cuando partimos de la premisa de que todo el mundo es mental y esto no solamente como una idea filosófica de antaño, ya que el Kybalión tiene miles de años y es la primera primicia de que todo el mundo es mental, sino que cuando vas estudiando y conforme la ciencia y conforme la humanidad ha ido, o nuestra civilización posmodernista ha ido avanzando, y casualmente ha ido encontrando que efectivamente todo lo que desde la física cuántica, toda la realidad está construida y está modificada por el observador. Es decir, todo lo que hay a nuestro alrededor cambia de acuerdo al observador, de acuerdo a las expectativas, de acuerdo a lo que cree, de acuerdo a lo que piensa, de acuerdo a lo que tiene fe, de acuerdo a todo. Es decir, todo es mental. Se vuelve a encontrar en ese punto en el que dice, efectivamente, vivimos en un mundo en el que la manera en como nosotros observamos, pensamos, actúa y sentimos es como percibimos el mundo. Entonces, esto es algo bien interesante porque cuando tú sabes que estás sobre un mapa que es mental, entonces si tú conoces las leyes que hay en ese universo, en este universo, pues entonces puedes moverte con respecto a las leyes y de esa manera vas a poder fluir mejor. Entonces, eh, esta información la vas a poder encontrar en diferentes lugares. Yo me estoy basando en una investigación que realicé y además en que es el libro que hemos estado hablando de Brian Tracy, que es el Plan Fénix. Él habla de las 7 leyes y él va dirigido hacia cómo conseguir una vida exitosa, ¿no? Entonces, en este caso que estamos hablando acerca de cómo conseguir una vida exitosa, hacer en torno a una vida plena, igual puedes aplicarlo para llevarlo a cabo en tu día a día y como parte de tu filosofía de vida. Y vas a ver que todo tiene congruencia desde cierto punto porque vas a notar que igual el universo es muy lógico, es congruente, de hecho es una de las leyes en la congruencia. Y si tú te alineas a estas 7 leyes, vas a ver que toda tu vida va a funcionar y va a fluir de manera mucho más sencilla y, y vas a encontrar lo que tú estás buscando, obviamente teniendo paciencia, enfoque, acción y estando ahí. Entonces, estas ideas no son nuevas, son ideas que han sido milenarias, que ya lo hablamos en la parte del Kybalión, que es uno de los libros y es una de las enseñanzas más importantes que tenemos como humanidad.
y que, como decimos, que incluso hoy en día la ciencia está cayendo en esas mismas primicias desde el punto de la ciencia que es no acepto nada hasta que no pueda ser comprobable y bueno, va llegando a esas hipótesis y a esas teorías donde va encontrando cómo efectivamente ya a través de experimentos se da cuenta que si el observador no está ahí, pasan cosas desordenadas y cuando el observador está mirando, las cosas actúan de acuerdo a lo que uno está esperando. Y esto lo vemos igual en la ciencia, en el experimento de la doble rendija, que es donde se lanza unas de luz por medio de unas rendijas y pues se espera que en el muro se haga una proyección precisamente de la sombra de esas rendijas, ¿no? En vertical y paralelo. Pero se descubrió que cuando no está un observador viendo, o sea, cuando simplemente hay una cámara y ya, pues el patrón en el muro es irregular. Y entonces cuando uno voltea a observar qué es lo que sucede, vuelve a lanzar los fotones, pues resulta que sí se marcan las líneas como se esperaba. Entonces, esto es algo súper interesante que sacudió a la ciencia en su momento y que, bueno, casualmente, porque nada es casual, pues coincide con estas 7 leyes mentales, ¿no? Que al ser leyes, pues te están diciendo que efectivamente creas o no creas en esto, está sucediendo. Es como la gravedad. Entonces, creas o no creas en la gravedad, está ahí, afecta de acuerdo a la ley como lo dicta. Entonces, qué interesante conocer estas 7 leyes y bueno, pues vamos a ver cómo es que esto funciona. Además, por ejemplo, ¿cuáles son estas 7 leyes? Bueno, pues tenemos 7 leyes que son la ley de causa y efecto, la ley del control, la ley de las creencias, la ley de las expectativas, la ley de la atracción, la ley de la correspondencia y la ley de la actividad supraconsciente o la ley de la mente supraconsciente, que esto es algo bien interesante. Entonces, vamos a recorrer hoy estas 7 leyes y vamos a aprender algo nuevo. Y fíjate, también la psicología cognitiva afirma que no respondemos a la realidad, sino a la interpretación mental de esa realidad, ¿vale? Entonces, lo que nosotros estamos viendo, y es por eso que cada cabeza, cada mente es un mundo, porque nosotros respondemos a la realidad de acuerdo a la interpretación mental que nosotros estamos teniendo. Y esto tiene que ver mucho con contexto, tiene mucho que ver con cómo crecimos, en el entorno en el que crecimos, las creencias o las ideas que de niños fuimos escuchando por los adultos que estaban con nosotros, por los que nos cuidaban, por muchísimas cosas y por algo muy específico, muy personal que nos define, ¿no? Y la vez pasada hablábamos también de las orientaciones de pensamiento. Entonces también, dependiendo mucho de la orientación de pensamiento, es como vas a estar teniendo tus resultados. Y eso empata muchísimo con estas leyes. Entonces, si tú quieres que estas leyes actúen en tu vida de mejor manera, de la manera que te permita fluir mejor por la vida, pues también tienes que ver la manera en la que estás pensando. Entonces, estas orientaciones de pensamiento hacia lo positivo, hacia lo propositivo, hacia los resultados, hacia el futuro determinado o que lo visualices. Entonces, esto es algo también bien interesante. Vamos a comenzar con la ley de control. Y es que la ley de control dice que solo puedes sentirte bien contigo mismo en la medida en que sientas que controlas tu vida. Cuando crees que tu vida está en manos de otros, cuando tú crees que tu felicidad depende de otras personas, pues entonces estás perdiendo libertad, te estás sintiendo parado. Entonces, cuando tú lo llamas destino, pero ahí es cuando pierdes poder, porque asumes la responsabilidad de otras personas y eso hace que te limita en tu libertad. Entonces, cuando tú tomas el control de tu vida, cuando tú asumes
todas las circunstancias y todo el poder de sentirte bien o de sentirte mal, tú estás a cargo de tu vida. Eh, y esto es uno de los puntos más importantes porque cuando estamos hablando de libertad, ¿cuántas veces tú te sientes o nos sentimos condicionados por el trabajo, por el jefe, por la pareja, por cuando estás con ese pensamiento, estás limitado, necesitas observarlo, darte cuenta de que hay algo que te está deteniendo y entonces decidir traspasarlo, decidir tomar el control de tu vida, tomar el control de tus emociones y poderte liberar. Entonces, cuando tú estás a cargo y puedes tomar tus propias decisiones, estás sentado en el asiento del conductor y por lo tanto defines lo que te sucede. Entonces, cuando tú vives bajo la ley de control, estás a cargo de todo lo que sucede, lo cual nos remite a una observación interesante. Lo único en el mundo sobre lo que tienes control total es sobre tu pensamiento, y el pensamiento es la base de todo. Entonces, cuando puedes controlar tu pensamiento, cuando te haces cargo de ese pensamiento, puedes cambiar todo. Por eso es que comenzamos con esta parte. Aquí pregúntate en qué áreas de tu vida sientes que estás fuera de control o que están fuera de control. ¿Qué parte de esta situación sí depende de ti y qué parte no depende de ti? ¿Cómo puedes cambiarlo? Y recuerda que el primer paso para cambiar es la luz de la conciencia. Una vez que te das cuenta de que tú puedes, de que tú tienes algo ahí que te está afectando de manera negativa y lo quieres cambiar, bueno, pues ese es el primer paso, ser consciente de. El siguiente paso es decidir cambiarlo y el tercer paso es tomar acción. Y aquí vienen los momentos incómodos, los momentos de inflexión, donde te pones en una situación donde dices, quiero cambiar esto sí o sí. Y entonces tienes que entrar a esas pláticas incómodas donde vas a expresar lo que sientes y a decir, no quiero depender de esto. Y entonces decidir cambiarlo, decidir transformarlo. ¿Para qué? Para que tengas este primer punto. La segunda ley que vamos a ver es la ley de la causa y efecto. Y esta ley creo que pues todos la hemos escuchado y la hemos vivido de una u otra manera, porque todo lo que hoy vivimos, lo que estás tú viviendo hoy, lo que estamos viviendo hoy, es resultado de nuestras decisiones del día de ayer, de la semana pasada, o de meses o de años anteriores. El lugar donde estamos hoy, los resultados que tenemos hoy, son producto de nuestras decisiones y acciones del pasado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con esa primicia es que también podemos construir el futuro. Si a ti te gusta lo que estás viviendo hoy o si no te gusta lo que estás viviendo hoy, puedes hacer todo en tu presente para trabajar a tu futuro y entonces transformarlo de acuerdo a lo que tú quieras, porque todo lo que siembres hoy vas a cosechar el día de mañana. Entonces, dice Brian Tracy, si haces lo mismo que la gente exitosa, al final deberás gozar del mismo éxito. No hay otra manera de que sucedan las cosas. Por lo tanto, quienes no han logrado lo que tú quieres, no debes de repetir su comportamiento. Cuando tú observas el mundo, no te dejas llevar por la corriente, observas y ves el resultado final de las personas que están haciendo ciertas cosas, entonces puedes decidir si quieres hacer eso para, tal cual, terminar en ese mismo punto a lo largo del tiempo. Y aquí va mucho la parte del contexto, por ejemplo, lo que se dice, si te juntas con 5 amigos que no tienen una vida saludable, que son borrachos, que no tienen los resultados que tú quisieras, pues entonces si tú te juntas con ellos vas a ser el sexto ahí. Y entonces pregúntate si realmente quieres ese tipo de resultados. Y por otro lado, lo mismo.
Si tú te estás juntando con gente que cuida su salud, que tiene una mentalidad ágil, que siempre están siendo proactivos, que están teniendo resultados en uno u otro ámbito, que tienen una familia unida, y tú quieres eso y te juntas con ellos, pues lo mismo, vas a empezar a adoptar esos hábitos y por lo tanto vas a empezar a transformar tu vida en esa dirección, vas a tener esos resultados. Así que también Brian Tracy, por ejemplo, habla justamente de que cuando tú quieres conseguir algo y lo deseas con todo el corazón, pues entonces ponte a investigar quiénes tienen los resultados, observa qué es lo que están haciendo y comienza a imitarlos. Porque por ley de causa y efecto vas a tener los mismos resultados. Y esto le habla muchísimo en la parte de sus libros. También me gusta que haya acerca de los pensamientos como la parte de la causa y las condiciones como la parte del efecto. Entonces, si partimos de que todo es mental y lo que causa o lo que nos da nuestros resultados en el mundo son nuestros pensamientos, entonces la causa es el pensamiento o el pensamiento es la causa y por lo tanto el efecto va a ser aquello que estamos viviendo en el mundo. Entonces, desde este punto, nosotros podemos darle forma a los pensamientos, le dan forma a la existencia. Entonces, si deseas generar nuevas condiciones de vida en tu vida externa, debes tener una nueva forma de pensar en tu interior, ¿vale? Y esto se, se pues, encaja justamente con la parte de la correspondencia que más adelante la vamos a ver. Entonces, el Kybalión también habla de esto y lo aborda como que toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. Por lo tanto, tú lo puedes ver de manera inversa. Tú puedes ver el resultado final y entonces decidir si tú quieres eso, observar qué es lo que lo está causando y entonces enfocarte en hacer lo mismo o enfocarte en seguir los pasos. Entonces puedes desdoblar el mapa. No solamente tienes que construirlo del punto A al punto B y decir cómo llego, sino que puedes ver el mapa, puedes ver el punto B a donde quieres llegar y entonces empezar a ver cómo es que se hizo y qué se hizo atrás y qué se hizo atrás y qué se hizo para llegar a eso. Y entonces estás teniendo de manera deductiva el plan para llegar al punto B. Y esto es algo súper interesante que lo puedes aplicar en relaciones de pareja, lo puedes aplicar en trabajos, en resultados de trabajo, en resultados de relaciones. Si tú quieres tener buenas relaciones con los demás, que es la base de la conexión humana, entonces simplemente tienes que investigar qué es lo que se tiene que hacer para tener buenas conexiones humanas y empezar a aplicar esto. Y por ley de causa y efecto vas a empezar a tener los mismos resultados. Recuerda que hay un proceso, hay una ley del proceso justamente que nos dice que, bueno, pues vas a tener que pasar por ciertos puntos para llegar a ese resultado. Pero esto es algo súper poderoso. Entonces, pregúntate, ¿qué efecto estás viviendo hoy en día? ¿Cuáles son tus resultados? ¿Qué es lo que puedes voltear, rastrear y ver como evidente? Claro, si hoy no estoy teniendo los resultados que quiero, es porque hice esto, esto, esto y esto, o no hice esto, esto, esto y esto. Por lo tanto, si yo los quiero tener para el día de mañana, para el siguiente año, para en 5 años, ¿qué es lo que puedo comenzar a hacer hoy para empezar a tener los resultados? Y entonces vete a casos ya probados y observa qué es lo que hicieron, cuánto tiempo les llevó, qué es los puntos que llevaron los pasos y entonces empezar a realizarlos te va a llevar a los mismos resultados. La siguiente ley, ley de la creencia. Entonces todo lo que crees con convicción se convierte en tu realidad, porque tu mente no es lo que ve, sino lo que cree. Y aquí viene mucho de lo que estábamos hablando de otra vez acerca de las creencias, ¿no? Las creencias pueden ser aquellas ideas, aquellas cosas que tú crees firmemente en que
son reales en que te van a pasar y eso te pueden empoderar, pero también te pueden limitar. Entonces, son un arma de dos filos. Lo importante aquí es observar tus creencias y ver si esas creencias te están permitiendo llegar hacia donde tú quieres o esas creencias que tú tienes que se van formando desde niño te están limitando para tener los resultados que tú estás buscando. Entonces, muchas veces una creencia limitante sin cuestionar puede sabotear toda tu vida. El hecho de creer que no es suficiente para hacer ciertas cosas, el hecho de creer que porque tú no tienes cierto título, no puedes ser capaz de pensar de tal manera, entonces tal vez no es el punto o no es la creencia que te va a ayudar a llegar hacia donde tú quieres. Eh, Dice, todo aquello en lo que creas de manera profunda se transformará en tu realidad. Y, y esto es porque la ley de creencias indica que uno siempre actúa de manera congruente con lo que cree. O sea, lo mismo, no es una cosa mágica, todo es lógico. Entonces, ¿por qué sucede que todo lo que crees se convierte en tu realidad? Por el simple hecho de que uno actúa de manera congruente con lo que cree y por lo tanto está teniendo los resultados que vienen de esa creencia. Eh, por lo tanto, si tus creencias te permiten eh, visionar hacia el futuro, visionar hacia que tú puedes resolver cualquier situación por medio de la creatividad, por medio de la imaginación, bueno, pues es una creencia que te empodera y te permite siempre salir de esos baches. Por eso es que las personas que siempre logran salir de retos es por sus creencias, porque ellos creen o creemos que cada situación es un reto en el cual podemos aprender algo. Y entonces, si bien la vida no se da como de la manera más favorable, siempre se toma desde la creencia de que puedo crecer aquí. Y entonces se convierte todo a tu favor de una u otra manera. Entonces, pregúntate hoy en día, ¿qué creencias están operando tu vida? ¿Qué creencias positivas o negativas están creando tu vida? ¿Y qué necesitas liberar para avanzar? Puedes ir al programa, a 2 programas atrás y hablamos de creencias limitantes. Y ahí Frank nos habla de cómo se crean, cómo se forman estas creencias y cómo se pueden transformar, que es algo súper interesante. Siguiente ley, la ley de la expectativa. La ley de la expectativa habla de que mmm, lo que esperas con confianza se convierte en una profecía que se cumple. ¿Por qué? Porque la mente inconsciente busca confirmar todo aquello que esperas. Cuando tú estás esperando algo, tu mente empieza a generar canales donde busca soluciones, donde busca que sea congruente lo que tú estás esperando con lo que va a suceder. Entonces, si esperas un rechazo, vas a tener rechazo, pero si esperas tener éxito en cualquier situación, vas a empezar a atraer oportunidades, vas a empezar a encontrar esas oportunidades. Y esto es algo súper interesante que yo creo que una de las cosas que yo vivía el día de ayer justamente está basado en todo esto. Yo iba a hablar de una situación con un amigo y me di cuenta que mi primer pensamiento, mi primera forma de pensamiento era desde el miedo, desde la angustia, desde la preocupación, eh, y, pero me di cuenta y decidí cambiarlo. Dije, no, a ver, vamos a cambiarlo desde la mentalidad positiva, propositiva, desde la construcción y desde qué espero de esta reunión. Entonces, cambié toda la perspectiva de verlo y lo mismo, la expectativa cambió. Yo busqué que fuera una reunión propositiva, una reunión donde ambos lo viéramos desde la parte de crecimiento, desde la parte de madurez, desde la parte del proceso y entonces todas mis palabras, todo mi argumento fue construido desde esa perspectiva y efectivamente al final de la plática todo fue una plática súper creativa, no solamente desde el punto que yo buscaba, sino que
se transformó a algo mucho más grande y entonces salimos con proyectos, con visión de proyectos ya hechos, con un plan realizado y todo esto precisamente por la ley de la expectativa. Entonces, la ley de la expectativa dice que en la vida uno no consigue lo que desea, sino lo que espera de manera activa. Entonces, nuevamente, uno no consigue lo que desea, sino lo que espera de manera activa. Entonces, eh, esta ley se relaciona con un efecto en la vida que se llama el efecto de Pigmalión, que es las expectativas moldean el comportamiento. Cuando uno espera algo de alguien más, esa expectativa hace que la otra persona reaccione como nosotros estamos esperando. Por eso es importante que nosotros siempre estemos esperando de los demás, mmm, que nuestra expectativa de los demás sea hacia cosas grandes, hacia cosas que los empoderen con confianza, porque entonces las personas reaccionan de esa manera. Lo mismo, y lo podemos ver en muchos casos con la parte de los hijos, ¿no? Cuando se sobreprotegen, lo que pasa es de que siempre están dependiendo de papá y de mamá y entonces, por lo tanto, se vuelven personas que tienen cierta debilidad en esa parte. Pero cuando se hace con la visión de que es un niño que puede salir adelante, que puede construir, que puede levantarse, que puede imaginar, que puede crear, entonces el niño crece con esa expectativa y se moldea a esa expectativa. Lo mismo pasa con los estudiantes. Cuando tú hablas con los estudiantes y esperas de ellos lo mejor, los edificas, porque no solamente se trata de expectativas, sino de acción, los edificas y les haces ver su fortaleza interior, entonces ellos reaccionan de la misma manera. Y al revés, cuando llega alguien y dice, no, estos niños no saben nada, y entonces empieza toda tu actuación, toda tu expectativa o toda tu forma de actuar viene con esa expectativa de que no sabe nada, pues entonces las personas reaccionan de esa misma manera y entran en este punto. Entonces, espiritualmente, esta expectativa se vincula con la fe. Entonces, no es una esperanza pasiva, sino que hay una certeza interior. Cuando lo ves desde la parte espiritual, desde la parte de la fe, es por eso que se habla de esperar algo con fe, con esa certeza de que aquello bueno que estás esperando va a suceder. Sin embargo, igual, es un arma de dos filos. Si tú pides algo esperando y de que va a suceder algo malo, va a suceder algo malo porque no sucede lo que tú estás pensando, sino lo que tú estás esperando. Entonces, esto es algo súper interesante en cuanto a la ley de la expectativa que va muy de la mano con la parte de la fe. Entonces, esperar, es tener expectativa con fe, esperar algo con fe, con esa veracidad, con ese fervor de que va a suceder justamente lo que yo quiero que suceda, entonces se alinea a esa ley de la expectativa. La siguiente es la ley de la atracción, que es como que una de las leyes súper famosas de un tiempo para acá, sobre todo por la película del Secreto, que empezó a hablar de esto, ¿no? De cómo cuando tú estás queriendo algo, nosotros somos vibración y entonces mientras tú estés alineado en mente, en emoción y en acción, vas a empezar a traer eso que tú estás buscando hacia ti. Y lo mismo, no es magia, simplemente es congruencia. Porque si partimos de que todo es mental y lo acompañas con la parte emocional, entonces tu actitud se va a ver reflejada en eso, en este mundo físico. Y por lo tanto, cuando tú estás con una mentalidad clara de lo que quieres, lo transmites con emoción, lo alimentas con esa emoción, entonces las personas van a empezar las personas correctas y las no correctas van a empezar a ver
esa vibra y las incorrectas se van a alejar y las correctas van a empezar a acercarte porque todo el mundo quiere estar con alguien que tiene mentalidad clara, que sabe hacia dónde va, que lo habla con emoción y entonces van a empezar a abrirse las puertas, vas a empezar a tener oportunidades que te van a permitir acercarte, llegar hacia lo que tú quieres. Todo esto es igual, es una consecuencia lógica y no se trata solamente de que, lo pienso y ya, sino se trata justamente de alinear la parte del pensamiento desde la visión de lo que tú quieres con, y alinearlo con la emoción. La emoción tiene que ir alineada a lo que tú estás visualizando y entonces igual vas a empezar a vibrar en esa frecuencia y todas aquellas oportunidades, tu cerebro va a empezar, tu mente va a empezar a buscar esas oportunidades que estén alineadas porque así funciona el cerebro, es programable y por lo tanto las personas de afuera van a empezar a ver que tú estás decidido en eso, que tú, que confías en ti y por lo tanto se te van a empezar a ver las oportunidades para llegar a ese punto. Entonces, creo que sí es una de las leyes súper interesantes y por eso se hizo famosa, pero pues eso, ¿no? Hay que conocerla más a fondo. Entonces, y va muy con el principio de correspondencia que habla el Kibalión, que dice que como es adentro es afuera, y acerca de la vibración, que nada reposa, todo vibra. Entonces, cuando estamos en la misma frecuencia, empezamos a atraer esa tribu que nos permite llegar a ese punto al que queremos llegar. Entonces, pregúntate hoy, ¿qué estás atrayendo con tu energía el día de hoy? ¿Qué realmente lo que tú estás atrayendo, cómo es que llegó a ti? Porque todo tiene que ver con energía y energía estamos hablando que en el mundo físico, en el mundo que vivimos, tiene que ver con la manera en cómo actuamos de acuerdo a nuestros pensamientos nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que quiero cambiar hoy? ¿Y cómo lo puedo cambiar desde esa energía? ¿Cómo quiero vibrar? ¿Estás vibrando desde el miedo o estás vibrando desde el amor? Esto creo que es una pregunta muy interesante porque cuando nos hacemos esa pregunta podemos observar claramente si lo que estamos haciendo estamos vibrando lo estamos haciendo desde el miedo o lo estamos haciendo desde el amor. Cuando hacemos las cosas desde el amor, igual todo cambia, todo se transforma, luego se siente la parte de cuando estamos haciendo las cosas con amor y a la gente obviamente le gusta estar con alguien que hace las cosas desde el amor y empieza a acercarse y a abrir puertas. Entonces, esto, aunado hacia la congruencia mental, emocional y con un toquecito de justamente límites, entonces estás teniendo una receta súper, súper interesante para lograrlo. Siguiente ley, la ley de la correspondencia, la ley de la correspondencia. Tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior. Como es adentro, es afuera. Y si quieres que todo lo de afuera se transforme, tienes que comenzar contigo mismo. Entonces, tú no puedes cambiar tu entorno sin cambiar primero tu mente, porque todo está basado en el trabajo interno y lo que criticas afuera frecuentemente habita dentro, pero también lo que admiras en otras personas es porque habita dentro. Esta es una ley de espejo. Todo lo que tú ves afuera es porque está dentro. Entonces, si hay algo afuera que no te gusta, es porque hay algo adentro que tienes que trabajar. El primer paso es ser consciente de ello, que todo aquello que te choca, es porque te checa, entonces todo aquello que no te guste es porque hay algo adentro que hay que trabajar. Y una vez que eres consciente de eso, puedes decidir trabajarlo y hacerte cargo de eso, no estar desde el victimismo, trabajarlo y entonces verás cómo todo de afuera se comienza a transformar. Entonces, prácticamente todas las leyes coinciden en eso, en trabajar desde dentro, en trabajar desde tu mente, en transformar esta parte de la mente. Es por eso que estar leyendo acerca de cómo funciona la mente, de cómo transformarla, de la parte
de una mentalidad positiva no es simplemente una filosofía banal, superficial, sino que está basada en leyes que rigen la parte de cómo percibimos el exterior y cómo construimos nuestra realidad, porque esto es algo bien interesante, la realidad tú la construyes desde tus pensamientos. Entonces, pregúntate, ¿qué te está mostrando hoy tu mundo sobre ti? ¿Qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta? Eso es lo que te está mostrando sobre ti, sobre lo que hay dentro. ¿Desde dónde estás proyectando esa sombra? ¿Qué es lo que hay? Entonces, aquí tienes que ser consciente de que el observador determina la realidad que creas. Entonces, cambiar esa parte del observador va a transformar tu mundo. Entonces, eh, pues es igual muy correspondiente a las otras leyes. Y pues eso, crear el mundo interior congruente con el exterior que quieres vivir, de adentro hacia afuera, y como es afuera es adentro, como es arriba es abajo. Y lo vemos en lo micro y en lo macro, todo es fractal en el mundo y todo está basado en leyes sencillas que las vemos repetidas en uno y en otro y en otro, en lo pequeño y en lo grande, de arriba abajo, y esto es algo súper interesante. Entonces tenemos que trabajar en nuestra mente para poder transformar nuestra vida. Siguiente ley, que es la ley de la actividad supraconsciente, y esto está súper interesante. Aquí hay algo que dice, cualquier pensamiento, plan, objetivo o idea que mantengas de manera constante en tu mente consciente se volverá realidad gracias a esa mente supraconsciente. Dicho de otra manera, todo aquello que tengas en tu mente de manera permanente, podrás obtenerlo gracias a la existencia de esta mente supraconsciente que está más allá de lo que nosotros conocemos como mente consciente y subconsciente. Es todo aquello de la intuición que tú sabes cómo hacerlo o que no sabes cómo hacerlo, pero tienes la intuición de que así funciona. ¿Por qué? Porque hay algo más allá en tu mente consciente e inconsciente que sabe hacerlo. Entonces, conectar con esa mente supraconsciente te va a permitir llegar a otros niveles de realidad, de construcción, de conocimiento. Eh, las respuestas en esta mente supraconsciente es algo que debes de tener claro que tienen fecha de caducidad. Dice, esta mente supraconsciente es aquello que te da respuestas y que te debes tomar acción inmediata. De lo contrario, se diluyen, se pierden. Entonces, todo lo que activa la visualización y las órdenes positivas que le envíes a tu mente supraconsciente y a tu inconsciente, en especial a la supraconsciencia, es sensible a frases como confío en mí, me agrado, porque de esa manera estarás activando la confianza y desbloqueando toda esta parte de la mente supraconsciente. Dice, la mente supraconsciente opera mejor cuando te sientes tranquilo, cuando te muestras lleno de confianza, porque entonces tu mente está relajada y busca las soluciones y te da las soluciones, está atenta hacia las oportunidades, y entonces lo mismo, no es magia, es simplemente soltar, soltar el control y algo que se conoce como el esfuerzo inverso, que es que cuanto más te esfuerzas con ansiedad a algo, menos lo obtienes. Pero cuando lo sueltas, cuando fluyes, cuando confías, más recibes. Esta ley es paradójica, pero eh, recordemos que venimos de un inicio paradójico. Entonces, habla de soltar la lucha, no para resignarse, sino para confiar. Implica actuar desde la alineación y no desde la carencia, desde la inspiración y no desde la necesidad. Entonces, en espiritualidad sería simplemente confiar en Dios, confiar en que
vamos a encontrar la solución en que va a llegar y casualmente llega. Hoy en día pregúntate, ¿desde dónde estás luchando? ¿Qué es aquello que estás forzando en tu vida? ¿Qué es aquello a lo que te estás aferrando y que por alguna razón no está sucediendo? ¿Qué pasaría si decidieras soltar? Muchas veces nos aferramos a ciertas cosas, igual por creencias, de aferrarte a algo eh, que, 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 que por constructos sociales, ¿no? Y lo podemos ver igual en trabajos, en relaciones, en proyectos, en ideas, pero muchas veces cuando soltamos ese control y decidimos que las cosas fluyan, casualmente las cosas empiezan a fluir en esa dirección o empiezan a fluir en la mejor dirección para nosotros, que tal vez en ese momento no lo vemos, pero más adelante nos damos cuenta de que era importante soltar en ese momento para poder llegar a este punto. En mi caso, el haber soltado ese puesto de trabajo, ese trabajo seguro que tenía hace 8 años más o menos, me permitió independizarme, me permitió encontrar el camino hacia la construcción de mi propia empresa, hacia el encuentro de esas respuestas que yo estaba buscando, hacia el trabajo de mi mente, hacia otros puntos. Y hoy en día puedo estar aquí contigo compartiéndote esta información que transforma. Y eso fue gracias a confiar, a soltar y a dejar fluir. Entonces es algo súper, súper interesante. Es como nadar en un río. No puedes nadar a contracorriente, no puedes atrapar a un río, no puedes someter a un río. Tienes que dejarlo y fluir en él. ¿Para qué? Para que puedas avanzar. Y es algo paradójico, pero que funciona. Entonces, liberar ideas y energía desbloquea tu potencial. Mejorar el concepto que tienes de ti mismo, aumentar tu autoestima y hacer que te agrades más, te ayuda a acceder a toda esta parte de la mente supraconsciente. Aumentar la confianza que tienes en ti y volverte imparable en la carrera de tus metas. Es algo de lo que te va a llevar. Entonces, cuando tú confías en esto, empiezas a conectar con esa intuición, comienzas a conectar con algo mucho más allá. Entonces, en resumen de estas 7 leyes mentales, no son solo conceptos, sino que son caminos, son guías que si los tenemos bien claros en las decisiones de nuestro día a día y buscamos que se alineen a estas leyes, vas a ver que los resultados y el proceso va a ser mucho más fluido para llegar a esos resultados. Entonces, si te sientes perdido, vuelve a tu control desde este conocimiento y alineándote a estas leyes. Si te observas hoy como una víctima de lo externo, entonces decide ser la persona que tenga ese control de tu vida, que tú estás a cargo de tu vida, toma el timón y empieza a hacerte cargo de eso. Explora la causa y entonces decide cambiar. Si te sientes estancado, revisa también tus creencias. ¿Qué es aquellas creencias que no te están permitiendo avanzar? ¿Cuáles son aquellas creencias que, que te están haciendo pensar que tú ya no puedes seguir avanzando? Entonces, igual hablamos de creencias limitantes. Vete 2 capítulos atrás y ahí encuentras cómo se constituyen y cómo transformarlas. Igual, si sientes ansiedad sobre algo, que hoy en día se escucha mucho acerca de la ansiedad, bueno, pues recuerda que hay que soltar, hay que soltar, hay que confiar, hay que tener eh, esa fe, que sería la ley de expectativa, en que va a fluir, y fe en ti. Todo comienza con la parte del autoconcepto, que también es uno de los puntos que ya hablamos en capítulos anteriores. Cuando tienes un autoconcepto fuerte, con confianza acerca de tu personalidad, acerca de quién eres, entonces todo se transforma. Entonces comienza a transformar tu mente, porque como es dentro, es afuera. Y como es el observador, es como se construye la realidad. Entonces,
El Kybalion dice que el que comprende la verdad del principio mental ha avanzado mucho en el camino del dominio. Nuevamente, el que comprende la verdad del principio mental ha avanzado mucho en el camino del dominio. Entonces, lo mismo, primero es conciencia, el primer paso es la parte de la conciencia, la luz de la conciencia. Cuando tú eres consciente de que todo en el mundo es mental, que lo han dicho las grandes sabidurías desde hace milenios y que la ciencia hoy en día está confirmando esto, bueno, pues vete sobre esta línea o puedes elegir ir sobre esta línea, ver las leyes que lo constituyen y entonces trabajar, moverte, accionar de acuerdo a estas 7 leyes, de acuerdo a estas 7 leyes mentales y verás cómo todo se empieza a transformar, cómo todo empieza a fluir. Entonces, hoy en día, de estas 7 leyes, ¿cuál es aquella que necesitas integrar más profundamente en tu vida? Te repito estas 7 leyes. Las 7 leyes son la ley de causa y efecto, la ley de control, la ley de las creencias, la ley de las expectativas, la ley de la atracción, la ley de la correspondencia y la ley de la actividad supraconsciente. ¿Cuál de estas leyes es la que en este momento necesitas integrar a tu vida? Necesitas trabajar en esto. Recuerda que todo esto, causa y efecto, control, creencias, expectativas, atracción, correspondencia, tiene mucho que ver con la parte de tal cual, correspondencia, coherencia. Entonces, si tú estás en coherencia en tus pensamientos, en tus emociones y en tus acciones, eso genera o eso da como resultado lo que conocemos como personalidad, como carácter. Y obviamente todos los resultados se van a alinear a la personalidad de una persona. Entonces trabaja en esos 3, mente, emoción y acción, que esté alineado para que tenga los resultados que tú estás buscando. Si tú estás dispuesto a mirar tu mente con nuevos ojos, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que tienes que cambiar? ¿Qué es aquello que hay que alinear? Entonces, cuando tú entiendes la mente, puedes comenzar a diseñar la vida que mereces, la vida que quieres construir, la vida que estás buscando, que todos buscamos en tener en cuanto a plenitud, porque a final de cuentas todos queremos ser felices, simplemente que no conocemos cómo funciona el mundo, cómo funciona nuestra mente. Y bueno, estos son indicios, estos son puntos, estas son bases que te pueden permitir crear una vida diferente, una vida que te lleve a unos resultados que tú estás buscando de una mejor manera, basándote en estas 7 leyes mentales que comienzan desde el trabajo interno y que son la base para construir una vida plena. Recuerda que una vida plena no es algo utópico en ese sentido, sino que es una construcción diaria con base en cada una de tus áreas de vida, con base en tu área de pareja, de trabajo, de relaciones personales, de amistad, de familia. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo en cada una? ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que quieres llegar? Visualiza. El primer punto es visualizar qué es lo que quieres en esas áreas de tu vida, cómo las quieres vivir. Y entre más claro y detallado tengas de la vida que quieres tener en cada una de las áreas y lo empiezas a meter a tu mente y empiezas a preguntarte qué es lo que tengo que hacer para llegar ahí, observas lo que ya se ha hecho y comienzas a realizar los mismos pasos, vas a llegar a ese punto. Entonces, por ley de causa-efecto, por ley de correspondencia, por, por, por simplemente método, vas a llegar a esos mismos resultados. Y así es como vas construyendo una vida plena en cada uno de los puntos. Y lo mismo, hay veces en los que estás en el 10, hay veces en los que estás en el 6, hay veces que estás en el 2, pero cuando tú vas monitoreando cada una de estas áreas y las vas trabajando de manera consciente, vas construyendo justamente ese punto de satisfacción en el que vas teniendo ese equilibrio, porque recuerda que la vida no es estática, la vida es
está en constante movimiento. Entonces, el chiste es encontrar ese equilibrio que nos permita sentirnos plenos. Y aquí están estas 7 leyes mentales que te permiten construirlo de una mejor manera. Así que si te gustó este capítulo, si te gustó esta información, que espero que te haya aportado bastante y que solo es una probadita, pues que vayas a buscar más, ¿no? A investigar, pero sobre todo a preguntarte, a hacerte las preguntas correctas y a decidir tomar acción y empezar a tomar acción, empezar a tomar acción porque eso es realmente lo que va a hacer que todo tu mundo se transforme. Así que muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Yo soy Dan Ramírez. Sígueme en mis redes sociales, @Dan Ramírez o @Inteligencia Integral, Facebook, Instagram, YouTube. Y pues aquí seguimos y muchísimas gracias.